Buenos días, tardes ya, hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, vamos a dar inicio en este día a nuestro culto general. Vamos a disponer nuestro corazón para alabarle, para adorarle, glorificar su nombre, porque Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar inicio en este culto con una oración, mis hermanos. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, glorioso, cuán maravilloso eres, Dios. No hay absolutamente nadie como tu Padre. Gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, porque podemos, Señor, acudir a ti, porque tenemos a quien acudir, amado Dios. Eres soberano, amado Dios. Tú creaste, Padre, el mundo, las aguas, los animales, todo lo que hay, Señor, con tan solo el poder de tu palabra, amado Dios. Las aguas, el cielo, las estrellas, cuando tú hablaste, ellos obedecieron. Ellos no dijeron que no iban a ser aguas, no dijeron que no iban a ser cielo. En el instante en que tú hablaste, ellos obedecieron y fueron creados e hicieron lo que tú dijiste, Padre. Tu palabra de igual forma nos dice que tú sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra, Señor. Tú creaste las cosas con el poder de tu palabra y las sustentas con tu palabra, amado Dios. Qué Dios tan grande eres. Y si todo eso, Padre, te ha obedecido cuando tú hablaste, amado Dios, nosotros queremos hacer lo mismo, Padre. A veces es complicado, Señor, a veces es difícil, no en el sentido, Señor, de que nosotros, Padre, no lo hacemos, Padre. De que nosotros, amado Dios, tú pides en tu palabra que hagamos algo y no lo hacemos, amado Dios. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes y que así como reconocemos, Padre, tu soberanía, tu omnipotencia, todos esos atributos y esas maravillosas perfecciones, Señor, que tú tienes, más allá de demostrarlas o de declararlas con nuestra boca, Señor, de que tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios omnipotente, que nuestra vida, Señor, pueda hacerlo en cada instante, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos de ti, seguimos luchando, Señor, con algunas cosas, Señor, que nos cuestan un trabajo, pero tú eres poderoso, Señor, para ayudarnos, Señor, y clamamos a ti, Padre. Eres soberano, cierto, pero has puesto los medios, amado Dios, y la oración es un medio de ellos, Padre, para acercarnos a ti. Pusiste el medio de la oración, Señor. No obtenemos porque no pedimos. Y si llegásemos a pedir, pedimos mal, amado Dios. Perdónanos, Señor. Nos falta tanto, Padre, pero queremos acudir a ti, Señor. Acudimos a ti, Señor, porque sin ti no podemos. Tenemos a quien ir, Dios, al único Dios soberano, aquel que dice que nos sostiene de nuestra mano derecha, que no temamos. Pero de igual forma, tu palabra es viva, es eficaz y lo dice, pero ¿qué de nosotros, amado Dios? Así como el mar, así como los cielos, así como las olas del mar, así como los animales obedecieron al poder de tu palabra en el mismo instante, así nosotros queremos obedecerte a ti, Dios. Perdónanos, amado Dios, ayúdanos, te necesitamos, Padre. En tus manos, Señor, estamos y en tus manos, Señor, está este tiempo, este momento, Padre, que tu Espíritu Santo, amado Dios, nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dirija. Te pedimos por aquellos que aún han de llegar, Señor, vienen en camino, Padre.
Que todos, Señor, podamos estar, Señor, presentes, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Podemos estar a veces presentes, pero nuestro corazón en otro lado, Señor. Ayúdanos a no hacerlo, Señor, sino estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieres de nosotros el día de hoy, Padre. No solo hoy, Señor, sino todos los días de nuestra vida, amado Dios. Que podamos alabarte, que podamos adorarte en este tiempo, Señor, juntos como iglesia, que podamos glorificar tu nombre, exaltarte, porque tú lo mereces, amado Dios. Podemos hacerlo, Dios. ¿Qué será de nosotros si tú has de permitir que no podamos reunirnos más por persecución, por nuevamente un semáforo rojo? Dios, ayúdanos a aprovechar estos tiempos, Señor, que nos lo permites, amado Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Sé con nosotros, Señor, dirige a todos y a cada uno de los que han de participar, de servir en este culto, los que ya lo han hecho, Padre, en las preparaciones previas, Padre, al inicio de este culto. Bendícenos, Señor, sé con nosotros, úsanos como un instrumento en tus manos, Padre Santo, y ayúdanos, amado Dios, te necesitamos. Gracias, Padre, gracias, amado Dios, por nuestra salvación. Te adoramos y te exaltamos, Padre, no hay nadie como tú. Y queremos, Señor, honrarte en este tiempo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes. Dios les bendiga, es un gozo y un gusto el poder verles nuevamente. Y vamos a gozarnos, mis hermanos, vamos a alegrarnos de que podemos estar aquí una vez más. Vamos a buscar en nuestras Biblias. De igual forma les doy la bienvenida a los hermanos que nos ven en la red social. Sean bienvenidos de igual forma, mis hermanos, con mucho gusto, con mucha alegría, mis hermanos, les esperamos aquí. Deseamos y anhelamos estar todos juntos una vez más, mis hermanos, aquí en este lugar, con todos los cuidados que hemos tenido, los seguimos teniendo, los vamos a seguir teniendo. Les esperamos aquí, mis hermanos. Y vamos a buscar en nuestras Biblias la carta de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. El autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, mis hermanos. Aunque son dos versos, vamos a leerlo dos veces, pero escuche, lea, vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo dos veces y escúchelo, mis hermanos, léalo, medítelo en cada palabra maravillosa y gloriosa de estos dos versos. Y dice así, vamos a leerlo juntos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leerlo una vez más, mis hermanos, y meditemos en cada palabra de honra y de gloria que le da a nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Y en este tiempo le doy paso a mi hermano Iván, que nos llevará con la dirección musical. Dios les bendiga, mis hermanos.
Pues gloria a Dios, hermano. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabarlo, vamos a exaltar su nombre. Es domingo de gozarnos en el Señor. Acompáñame con la voz. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en ti confía tiene paz. En la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Gloria a Dios, hermana. A veces las luchas que tenemos son, no sé si te ha pasado, económicas, a veces son físicas, es decir, son carnales. El enojo, la ira, veíamos hace 15 días lo que nos explicaba el hermano Agustín.
y a veces son espirituales. Pero en todas ellas está Jesús con nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te libra de toda maldad, te libra de toda iniquidad, te ayuda a ser santo, porque hay poder en Jesús. Amén. Canta conmigo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir al que es Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás con su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, 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 sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Gloria a Dios, amén. Fíjate que de esta alabanza, hermano, si te das cuenta, dice, tan solo hay poder en mi Jesús. De los que estamos leyendo el libro de Samuel, me llamaba mucho la atención que cuando Dios desecha a Saúl llega a Samuel y le dice, Jehová tu Dios. Y Samuel y David, si te das cuenta, se referían a Jehová como mi Dios. A veces con nuestras actitudes nos desvinculamos o hacemos a Dios a un lado. Y si te das cuenta en la alabanza el canto que acabamos de cantar, habla de apropiarnos de ese Dios, de sentirnos parte de Él. Porque en algún momento, mi hermano, vamos a dejar todo lo material de este mundo.
O sea, no va a haber cosa material que tú te lleves. No te vas a ir con tu esposa, no te vas a ir con tus hijos, no te vas a llevar tu mejor traje, tu mejor vestido. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nos prometió un hogar más allá del sol. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me está probando me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios, hermano, amén. Porque, pues, ¿qué podemos tener aquí que sea más que nuestro Dios? ¿Qué podemos desear o querer adquirir más que Dios? Y en lo personal, hermano, a veces las pruebas y las adversidades en nuestra carnalidad nos hacen dudar. Cuando estás enfermo, cuando tienes necesidad, cuando tienes angustia. Espero que no te haya pasado. Y si te ha pasado, pues, ¿qué crees que sea lo único que necesitas? A Cristo, porque Jesús es suficiente. Para el cristiano, Jesús es suficiente.
Así que te invito a que cantes conmigo este canto que precisamente se llama así. Que lo medites. Que se lo cantes a Dios. Que lo sientas como un compromiso hacia Él. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Cántalo de nuevo. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Porque Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Señor, solo en ti tenemos libertad, porque el Hijo nos ha hecho libres, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que libres a esta tu grey de cualquier situación, cualquier problema. Líbralos del mal y del maligno, Señor, de toda ansiedad, toda preocupación, todo lazo del enemigo. Te pido, Padre, que día a día nos des del pan de vida, que es Cristo Jesús, y del agua de tu Espíritu Santo. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada,
aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Seamos libres en Jesús, hermano. Yo le doy paso a mi hermano Guillermo para que nos lleve con la Santa Cena. Dios te bendiga. Bueno, pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias, hermano Iván. Gracias, hermano Gibran, por su servicio. Y como siempre, hermanos. Y como siempre, mis hermanos, estamos iniciando un mes de agosto. Y para muchos, pues hay aflicción, hay preocupación, porque muchos viven con el año y dicen, híjoles, se nos está terminando el año y no hemos hecho nada. Pero como decía este canto, Jesús es suficiente, y sé y creo que si vivimos con Cristo en nuestro corazón, todo es más fácil. Así es que no nos angustiemos si el año se está terminando, si el día, la semana. Lo importante es estar bien delante de Dios, porque no sabemos qué día el Señor nos llame a su presencia, o no sabemos qué día el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Entonces hay que estar a cuentas, mis hermanos, todos los días. Y la Santa Cena es un recordatorio. Como siempre lo he dicho, no hay que esperar un mes, 2 meses, como lo hacen en otras iglesias, para ponerse a cuentas, sino es en todo momento, en todo tiempo. Y voy a pedir de favor que se pongan de pie quienes van a participar de la Santa Cena, todos nuestros hermanos que han sido bautizados en alguna iglesia evangélica protestante, un bautismo bajo sumersión. Se pongan de pie y así como lo venimos haciendo cada mes, con los cuidados que estamos siguiendo, les voy a pedir de favor, hermanos, que pasen por sus elementos y pasen a sus lugares para continuar con este acto, con este mandato que nos dejó el Señor Jesucristo. Y ahí en tu Biblia, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nuevamente exhortándonos y recordando de esta gran participación. Recordemos, hermanos, que los elementos que participamos, la copa, el vino, el jugo, el pan son solamente simbólicos. No participamos y no creemos
que el pan es el cuerpo de Cristo y que el jugo o el vino es la sangre de Cristo. No participamos de eso. Sabemos que es algo simbólico lo que hacemos, participamos. Simplemente el pan simboliza el cuerpo de Cristo, quebrantado en la cruz, y el jugo es la sangre derramada también en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo aquí, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios está exhortando a la iglesia, está exhortando al pueblo a convivir de la mesa. Hablaba de una mesa cuando había alguna reunión, dice que se juntaban y unánimes compartían de esos alimentos. Y Pablo nos recuerda aquí en la primera carta a los Corintios y nos exhorta, hermanos, siempre lo he dicho, la palabra nos exhorta. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí algo muy importante, hermanos. Dice Pablo, sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué importancia esta palabra que nos da el apóstol Pablo? Que si nosotros mismos nos examinamos cómo vivimos, esto quiere decir que si vamos delante de Dios y nos ponemos a cuentas con Dios, ¿quién nos puede juzgar, hermanos? Yo no puedo juzgar a nadie. Por eso dice que cada quien sabe cómo vive, cada quien sabe cómo está delante del Señor. Pero eso nos anima, hermanos, a buscar la santidad día a día, en todo momento, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque si el Señor viene en cualquier momento, podemos irnos con Él. ¿O alguien se quiere quedar? Yo no me quiero quedar si el Señor viene mientras esté vivo. Y también si muero antes, no quiero irme al infierno, quiero ir a la presencia del Señor. Quiero ir más allá del sol, como decía ese canto, a donde está nuestro Dios. Bien, mis hermanos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos cuando participamos de la mesa del Señor. Recordamos la muerte, la resurrección y su pronta venida, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite llegar, poder participar de esta mesa, recordando a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, y lo hizo con amor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor. Aunque afligidos, aunque cansados, a veces fatigados, Señor, pero sabemos, mi Señor, que tú tienes cuidados de aquellos de los que te buscan, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, en esta tarde,
que nos permites llegar a este lugar y poder participar de tu mesa, Señor. Estamos contentos, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque hasta hoy, mi Señor, tú nos has guardado, tú nos has librado a muchos de enfermedad, de peligro, Señor. Pero es muy cierta tu palabra, Señor, que debemos estar a cuentas en todo tiempo contigo, Señor. Y si hoy, mi Señor, hay algo delante de ti, mi Señor, que estorbe, Padre, te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Padre, que redargullas nuestro ser, que tu Espíritu Santo, Señor, nos alerte, Padre, a apartarnos del pecado, de la maldad que acecha este mundo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos recordar, mi Señor, tu muerte, tu resurrección y tu pronta venida, Señor. Y así como decía el apóstol Juan, ven, Señor Jesús, ven. Así, Señor, estamos dispuestos, Padre, estamos atentos, Señor, para cuando tú vengas, Señor, queremos irnos contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu camino, Señor, en rectitud, en santidad, Señor, buscándote todos los días, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Nuestros hermanos van a pasar a recoger sus vasitos para que ya no salga de su lugar, y pueden tomar su lugar. Y vamos a continuar, y para esto vamos a dejar el lugar que nos lleve a cabo con la predicación del día de hoy, el tema, el estudio que nos compartirá nuestro hermano Agustín Chávez. Dejo el lugar a mi hermano Agustín. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Ahí está. Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean bienvenidos todos y cada uno de los que hoy se encuentran. Sabemos que van a salir los niños a su clase. Vamos a permitir que salgan los niños de una vez a su clase y vamos a dar unos segundos. Sí. Y vamos a hacer una oración de inicio. Sabemos que estos cantos tan hermosos que cantamos de Jesús es suficiente nos confirma todo esto que como cristianos nosotros debemos de seguir, la norma a seguir. Separados de Cristo, separados de Dios no podemos. Así que mis hermanos, vamos a orar. Así que ahí donde se encuentren en su lugar, inclinen su rostro. Y damos gracias a Dios, Señor. Gracias primeramente, Señor, por tu presencia en este día. Gracias en la presencia de los hogares de los hermanos que a través de estos medios están viendo, Señor. Porque tú eres un Dios omnipresente, Señor. Tú tienes ese atributo tan especial que nadie posee, Señor, de estar presente en todo lugar y en todo momento, Señor. ¿A dónde más iríamos, Señor, si no es a ti, Señor? Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Separados de ti, Señor, no podemos. Así que, mi Señor, te necesitamos, Señor. Y hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra iglesia, te necesitamos en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lugar, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, en este día, Señor, a entender y comprender que separados de ti no podemos, Señor, que te necesitamos en cada momento y que nosotros somos los que debemos estar adheridos a ti, Señor, permanecer firmes en ti, Señor, porque tú eres la vid, nosotros como los pámpanos, Señor. Separados de ti, Señor, nos secamos. Separados de ti no podemos dar fruto, Señor.
Ayúdanos, Dios, te lo rogamos. En este día te pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, que a través de este medio ven, siguen este culto, y te pongo en tus manos a estos hermanos que se esfuerzan por estar aquí presencialmente, a pesar de tantas adversidades y obstáculos que hay en este mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro tema, con la pregunta al cual se tituló: ¿estamos viviendo bajo el Espíritu? Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, así que busquen en sus Biblias. Y precisamente andar en el Espíritu es la norma que todo cristiano debe de seguir. Andar en el Espíritu es lo esencial, lo principal que nosotros debemos de buscar. Dice la Escritura, y nos la hemos aprendido, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Nosotros siempre buscamos el que seamos gobernados o dirigidos por Dios. Buscamos hacer justicia en su nombre. Cuando anteriormente, yo creo, si recordamos, antes que conociéramos de Cristo, buscábamos primero la añadidura. Primero buscábamos las cosas del mundo y después pues buscábamos a Dios cuando ya teníamos como la soga en el cuello, ¿no? Entonces andar en el Espíritu es la norma, ¿no? Aquí en el capítulo 5, para recordar un poquito, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sabemos que Cristo nos hizo libres. Esa obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros, yo creo que es de gran valor que nosotros como cristianos debemos de tener en consideración, no olvidando que la paga del pecado era muerte, que nosotros merecíamos una condenación, que merecíamos pues una vida de castigo eterno. Sin embargo, Dios, a través de esa obra redentora en nosotros nos dio ese regalo, esa gracia que ahora poseemos, y esta vida que ahora tenemos esa libertad con que fuimos llamados. Nada más que el apóstol Pablo también nos dice que no uséis esa libertad como ocasión del pecado, ¿no? Estamos viendo que no debe de ser así. Sí, y realmente vemos quién nos ha dado la vida que ahora poseemos. El apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20, nos da una respuesta de esto, ¿no? Dice en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entendemos que Cristo se despojó de sí mismo, Dios mismo, y vino a la tierra y entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir un día ya con Él en el cielo. Cantamos un canto hermoso: más allá del sol tenemos un hogar. Él fue a preparar morada para nosotros, esa promesa tan grande, que iba a ir a preparar morada, una promesa que nosotros tenemos que tener presente, que un día vamos a estar. Entonces Cristo murió aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos un día vivir allá en el cielo. Ahora dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice: ahora Él vive en mí para que yo pueda vivir en este mundo conforme a su voluntad. Cristo vive en mí. Sabemos que por nuestras fuerzas, por nosotros mismos, no podemos transitar en este mundo.
Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, nuestra vieja naturaleza. Y ahora lo que vivimos, dice el apóstol Pablo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos por fe, andamos por fe en esta vida, vivimos por fe, caminamos por fe, y esa es la vida de todo cristiano, vivir en la fe y tomados de la mano de Cristo. Entonces vamos a leer Gálatas para continuar. Vamos a leer nada más del versículo 19 al 21, que estamos viendo lo que son los deseos de las obras de la carne. Dice en el versículo 19 al versículo 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, hemos analizado ya algunos de estos deseos de la carne y sabemos que estamos en esa lucha entre nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza. O sea, dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sin embargo, hay esa guerra espiritual entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Les decía así como una analogía, así como en las caricaturas o en las películas que sale aquí el diablito y el angelito, ¿no? O sea, uno aconsejándote pues, nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza, ahí está, es esa guerra, ¿no? Y nosotros estamos en medio, pero que realmente nosotros si no permanecemos firmes en Cristo, vamos a poder desechar esa vieja naturaleza y vamos a empezar a encaminarnos a esa nueva naturaleza. En Cristo decimos todo es posible. Entonces vamos a ir viendo. Ya vimos que el apóstol Pablo aquí deja bien claro cuáles eran las obras naturales de la humanidad. O sea, es una humanidad pecaminosa y sus deseos. Nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales, de pecados personales. Y por irlo analizando, pues no es una lista muy atractiva que digamos, o sea, es una lista así como que para avergonzarnos, porque en más que de uno de estos deseos hemos caído, ¿no? Como seres humanos. Vimos que los pecados sensuales, el adulterio, la fornicación, la lascivia o la lujuria, ya los vimos. Como pecados religiosos también ya analizamos lo que es la idolatría, lo que es las hechicerías. Como pecados sociales era lo que estábamos analizando, las enemistades, que la enemistad es un sentimiento de odio, rechazo recíproco entre dos o más personas. Sabemos esto de la enemistad, es un sentimiento muy sincero, como fuera la amistad, así de cuando uno siente amistad, así que siente mucho aprecio por una persona. Lo mismo ese deseo, cuando tú sientes esa enemistad o ese rechazo por aquella persona, también la demuestras. Es casi lo mismo, nada más que todo lo contrario a la amistad. Entonces vamos viendo que esto el apóstol Pablo lo decía a la iglesia de Galacia, ¿no? A los Gálatas, y porque realmente estaban practicando todo esto, había disputas entre ellos, había enemistades entre ellos. Y yo creo que actualmente esta carta, en la cual la mayoría de los teólogos la titularon como la Carta Magna de la Libertad, que es una carta muy importante, el cual habla de la libertad que Cristo nos hizo libres de todas esas ataduras que como carne teníamos. Vamos viendo que el apóstol Pablo los exhortaba a que ya como nuevas criaturas
como hijos de Cristo, como personas convertidas, convencidas del Evangelio, no deberían de practicar tales cosas. Sin embargo, había esto. Y hoy en la iglesia actual, pues nosotros no somos tan diferentes a la iglesia de los Gálatas. Esa carta que se escribió hace muchos años atrás, pues es una carta que sigue vigente hoy en día en nuestra iglesia, en las iglesias locales, porque se sigue viendo lo mismo, se sigue viviendo lo mismo. Nosotros no somos tan diferentes a las personas de aquellos tiempos, no somos tan diferentes a los Gálatas, tenemos eso mismo, ese mismo temperamento, esas mismas actitudes, a veces las mostramos como hermanos y es triste y lamentable que sea eso, ¿no? Pero todo esto, cuando uno tiene el conocimiento, pues uno trata de ya evaluar y evitar, ¿no? Agradar a Dios. O sea, por eso la carta a los Colosenses 3:23, parece por ahí, 24, no recuerdo, cuando dice que todo lo que hagáis, lo hagáis de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto nos ayuda mucho. O sea, ok, le estás prestando un servicio, no se la estás prestando al hombre, se la estás prestando a Dios. Las cosas que estás haciendo en tu trabajo, pensad que no se lo haces a la persona como tu jefe o por la paga, sino lo estás haciendo porque le agrada a Dios y se lo estás prestando a Dios. Estás pensando en los demás. Ese fue el objetivo de Dios. Dios pensó en los demás, que se dio a sí mismo por los demás. Nosotros como hijos de Dios debemos de practicar lo mismo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de llevar, de ver por los demás. Ya no pensamos en nosotros mismos, sino en los demás. ¿Sí? Nosotros a lo mejor ya tenemos ese conocimiento de lo que es el Evangelio. Pues ahora nosotros, el papel que nos toca hacer es compartirlo a los demás, a los que no lo conocen, a los que no lo tienen. Y a lo mejor muchos han de decir, pero es que yo soy torpe para hablar o no sé cómo decirlo. Simplemente platícales cómo fue tu vida, conversa, cómo te convertiste, tu vida en testimonio, y es más que suficiente. Lo que eras antes, lo que ahora Cristo ha hecho en ti, porque todo lo ha hecho Él, definitivamente. Entonces vemos que hay enemistades aún todavía y se sigue practicando esto de la enemistad. Y Jesús nos enseñó respecto a esto, donde Cristo mismo nos dio ejemplo de cómo deberíamos de actuar ante una enemistad, ¿no? Dice en Mateo 5:44, pero que yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajen y persiguen. Entonces así nosotros demostramos realmente y agradamos a Dios. Difícilmente nosotros oramos por los que nos hacen mal, al contrario, yo creo que buscamos así, oramos para que le vaya mal al otro, ¿no? Y para que Dios le castigue. No, yo creo que oramos para que Dios le perdone y perdona la ofensa, y nosotros buscar realmente ese acercamiento de esta persona con Dios. Muchas veces no sabemos el trasfondo de su vida atrás, ¿no? O sea, o por qué reaccionó de esa manera o de esa forma. Yo creo que hoy en la actualidad todos nos hemos acostumbrado a pensar en uno mismo y no en los demás. El egoísmo ha imperado aquí en este mundo. El primero yo, ¿no? Y yo quiero pasar primero y yo quiero, y si puedo, no tenemos esa educación simplemente vial, como en otros estados lo hay, de que uno a uno, ¿no? Va pasando. Aquí son 5 y si te asonzas ya te pasaron otros 5 y bueno, vivimos en este mundo, pero debemos de empezar nosotros a hacer ese cambio, a hacer esa diferencia. Entonces, lo que nos enseñó debemos de ponerlo en práctica. Luego, otro pecado social, pleito, que ya lo vimos, que es una contienda, diferencia, disputa o litigio judicial entre ambas partes. El apóstol Pablo, para recordar un poco, exhortaba a la iglesia que cómo era posible que ellos fueran a hacer o a llevar
un acuerdo de sus diferencias con personas inconversas. ¿Cómo era posible que una persona inconversa, una persona del mundo, pudiera darle solución a ustedes que son hijos de Dios, ¿no? Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 1 al 6, dice: si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros sabéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida, por cuanto si tenéis pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Sabemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta a no llegar a demandarnos, ¿no? Porque lo hay en la actualidad, hermanos, se demandan. Lo otro pecado social, los celos. Ya también lo vimos un poquito, el furor, la turbación, pasión vehemente, que la palabra griega de celos viene de la raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Yo creo cuando nosotros vemos esto, que nos llenamos de ira, de celos y todo eso, enojo, la verdad es que nuestro rostro se pone rojo. Vemos una persona así, hasta miedo nos da, ¿no? Cuando ya se pone así rojo del coraje. Y eso es lo que significa estar caliente, entrar en ebullición. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintio lo siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera carta a los Corintios 3:3, diciéndoselo a sus colaboradores, a sus propios colaboradores, que ellos deberían de ser ejemplo para la iglesia y no lo eran. Se lo estaba diciendo a sus colaboradores. Ya lo vimos un poco la vez pasada. Entonces, otro pecado social que marca el apóstol Pablo: iras en plural. El significado bíblico de ira se refiere a la respuesta emocional en el conocimiento del mal y de la injusticia. También se conoce como enojo, irritación, cólera, indignación, rabia, furia, etc. Este sentimiento es expresado tanto por los humanos como por Dios mismo. La palabra de Dios habla de la ira de Dios y en muchos versículos nos habla de su ira, pero no la debemos nosotros de confundir con el enojo o la irritación, simplemente ¿a qué le tiene ira al Señor? Simplemente a la injusticia, al mal, al pecado, a la iniquidad. Todo esto es lo que el Señor le causaba la ira de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento la furia de Dios estaba relacionada con el pecado y la rebeldía del hombre, simplemente la desobediencia del mismo hombre, y eso es lo que le causaba la ira de Dios. Pero aún así el Señor se guardaba de toda su ira, ¿no? Había momentos en que se manifestaba como consecuencia ya de que el mal sobrepasaba al hombre y rebasaba la autoridad de Dios, como fue un caso de cuando llegaron al monte y se le entregó las tablas de la ley, donde ellos mismos, viendo todas las manifestaciones tan grandes que Dios hizo por ellos, donde vino la semana pasada nos comentaba un poquito el hermano Gibran, donde vio manifestada que les dio de beber del agua de la roca, que les dio del pan del cielo, del maná, que en medio del desierto, en pleno sol, les cubría una nube, y en la noche, en el frío, les cobijaba a través de un remolino de fuego, y que le abrió el mar rojo para librarlos de la muerte de los egipcios. Y todas esas manifestaciones, llegando a ellos todavía, ¿qué pasó? Hicieron ese becerro de oro para adorarle, ¿no? Vemos que cuando la ira de Moisés que entró y que fue el celo mismo de Dios, vimos que la tierra se abrió y los tragó, ¿no? Tragó a todos los que habían hecho ese mal. Vemos cómo se manifiesta la ira de Dios, y nosotros debemos de tener mucho cuidado de
pues, de evitar la ira de Dios, no caer en manos de un Dios lleno de ira, porque la verdad yo creo que no habría salvación para nosotros. Debemos de tener mucho cuidado. Entonces, no debemos de practicar ese pecado de ira. Entonces, como pecado social también están las contiendas. Ahí fue donde nos quedamos, me parece. Entonces, como contienda es una competición que había, disputa, lucha contra otra persona debido a la misma enemistad. Muchas veces cuando una persona no te cae bien, siempre vas a tratar de contender con él, ¿no? A pesar de que él tenga la razón, tú siempre vas a tratar de contender con él. Y era lo que sucedía en esta iglesia. Y el apóstol Pablo tuvo que tratar con personas dadas a contienda. En la carta a los Filipenses, si quieren buscar en sus Biblias, Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así la palabra de Dios: algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Vemos cómo entre hermanos había ese tipo de contiendas. Y esto no nada más es lo que les digo, no nada más se practica o se practicaba en la antigüedad o en la iglesia, en las primeras iglesias, en la iglesia de los Gálatas. Actualmente en las iglesias locales seguimos a veces con ese tipo de contiendas, con ese tipo de envidias, y eso pues no es agradable a Dios, dice. La contienda no debe tener cavidad en una congregación cristiana, definitivamente. Y el apóstol Pablo nos exhorta precisamente a través de la carta a los Romanos, que es otra carta que todo cristiano debería de estudiar, en Romanos 13, 14, donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muchas veces dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, nuestras emociones, y depende de nuestro carácter o temperamento. Muchas veces dejamos que nos gane ese tipo de emociones, cuando en realidad dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cristo ha hecho todo nuevo. No sé por qué de decir que nosotros no hemos cambiado, no podemos cambiar, o que yo soy así o ya nací así, y esto, ¿no? Tu carácter obviamente vale mucho para Dios, porque muchas veces por tu carácter es que Dios te eligió. Dios no quiere cambiar tu carácter definitivamente. Dios quiere usarte ese carácter, pero obviamente lo debe de usar con una buena orientación, porque muchas veces tú haces falta para, a lo mejor por tu carácter, que te utilice para exhortar a la otra persona, ¿no? Y que realmente por ese carácter y por esa autoridad que tú tienes, puedas exhortar a aquella otra persona que a lo mejor otra persona con carácter débil pues no podría hacerlo, confrontarlo o reprenderlo. Dios usa el carácter también, pero también nosotros debemos de dejar que Dios vaya moldeando todo eso, que Dios nos vaya guiando, que Dios realmente, Jesucristo, nos haga esa nueva criatura. Sí, que el día que tengamos que sacar ese carácter, lo tenemos que sacar. Sí, es eso, definitivamente, pero no debe de haber esas disensiones en una congregación, ni las contiendas. Entonces, esa disensión, otro pecado que hay en la mayoría de las iglesias, como la hubo en Gálatas: disensiones, falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación o decisión o opinión. Vemos que muchas veces hay discusiones doctrinales, definitivamente, pero todo eso debe de ser con amor. Sí se vale el dar tu punto de vista, pero todo así con amor y con una mente abierta. No te cierres definitivamente
acepta la opinión, escucha a los demás, ¿no? Obviamente con un ámbito de mucho respeto, de aceptar la propuesta y ver qué está opinando, qué piensa el otro. Probablemente tenga la razón, no lo sabemos. Probablemente no. Obviamente cuando uno la tiene con mucho amor hay que hacérselo saber, ¿sí? ¿A través de qué? Pues con fundamento bíblico se lo tiene que hacer. Entonces esas disensiones las hay. El significado bíblico de disensión se refiere a aquello que lleva oposición o contrariedad a varias personas con pensamientos o propuestos de otras personas. Muchas veces nosotros, bueno, si usted nació en un seno cristiano, no tiene tanto problema como nosotros que venimos de una familia con un seno religioso, ¿no? El catolicismo, donde nos implantaron cosas en la cabeza y nos contaminaron la mente, que a veces nos ha costado trabajo sacar todas esas cosas contaminadas que hay, y a veces como que nuestra vieja naturaleza nos las vuelve a recordar y como que las creemos, ¿no? Porque pues imagínate cuánto tiempo pasaste profesando esa fe. Al menos yo pasé unos más de 30 años, yo creo que sí, profesando una fe así, ¿no? Y defendiendo eso, de esa enseñanza de hombre que yo creía que era la correcta. Pero gracias a Dios que Dios me dio luz y que pude saber y discernir realmente entre lo que era correcto, ¿no? Y lo que era una enseñanza de hombre, lo que era totalmente algo con fundamento bíblico, base bíblica. Simplemente el Dios que me enseñaron fue un Dios religioso, un Dios juzgador, un Dios que si te portas mal te castiga, un Dios que nada más te está viendo que hagas algo mal para luego ir contra ti, y, no sé, como un verdugo, ¿no? Nada más estar viendo que haces mal, ¿no? Ya cuando uno estudia al Señor es un Dios, creo que es todo lo contrario, ¿no? Nosotros somos los que a veces somos infieles con el Señor en todos los sentidos. Somos malagradecidos con el Señor. Muchas veces no le damos el tiempo que Dios merece, no le damos la prioridad como decimos. Muchas veces no le hemos tomado en serio al Señor en nuestras vidas. Seguimos buscando ese tipo de experiencias religiosas, pero a veces el Señor tiene paciencia con nosotros porque sabe de dónde salimos. Muchas veces el Señor es paciente conmigo porque dice, en otro tiempo sabía de dónde vienes y en otro tiempo practicaste todo esto que ahora dices que es malo, ¿no? Pues sí, definitivamente, y me arrepiento y ya me puse a cuentas con Dios, y Dios realmente creo que me ha perdonado y me sigue acorralando para seguirme llevando por el redil, ¿no? Por el buen camino. Y es eso. Entonces el apóstol Pablo, exhorta en 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, precisamente que no debe de haber disensiones, de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Definitivamente nosotros debemos de reconocer, si nosotros no reconocemos que aún todavía somos carnales, no podemos contestar esa pregunta. Estamos viviendo bajo el Espíritu. ¿Cómo responder a esa pregunta? Primero debemos de autoanalizar nosotros mismos para dar una buena respuesta a Dios, porque Dios es el que nos la está haciendo. Estás viviendo bajo mi espíritu, estás viviendo bajo mi cuidado, estás viviendo, depositando tu vida en mí, yo soy suficiente, realmente estás firme en mí. No lo sé, yo creo que nosotros debemos no engañarnos a nosotros mismos. Para esto realmente es que nosotros debemos de abrir ese pensamiento, esa mente y entender o comprender o aceptar y reconocer ante Dios todo esto.
y ponernos a cuentas con Él para que Él pueda obrar en cada uno de nosotros. Si nosotros no lo reconocemos y nos estamos engañando y creyendo que sí, no cometemos nada de estos pecados, no tenemos contienda ni disensiones, no tenemos nada de esto, pues, ¿qué puede hacer Dios por ti? Yo creo que nada, si tú dices que estás bien. Lo otro pecado que está dentro de los pecados sociales, herejías. El significado bíblico de herejía se refiere a una teoría o creencia religiosa que se niega al dogma establecido. En el tiempo medieval de la religión cristiana cambió la noción de herejía debido al número de creyentes o grupos o movimientos contrarios a los que la iglesia cristiana ya habían establecido. Obviamente sabemos que se encontraban con muchas falsas doctrinas, se encontraban con filosofías de hombres, y caían muchos en esto, en ese sentido. Nosotros, como yo te decía, ¿no? Yo vengo del catolicismo y realmente cometí muchas herejías, ¿no? Muchas herejías que cometí. Y obviamente que aquí, si hay una persona que aún no se ha convertido y sigue en esto, pues tenga una mente abierta. O sea, no es de que le esté diciendo que el catolicismo es totalmente errado. Yo creo que hay cosas, pocas cosas, que son ciertas en cuestión cuando se marca dentro del marco bíblico. Si hay cosas, y es simplemente el camino, ¿no? Yo creo que vamos buscando a Dios a través de todo esto, de todas esas experiencias. Y yo creo que Dios nos ha abierto a su conocimiento cuando le buscamos. Y los que hemos salido de esto, pues ahora nos damos cuenta, ¿no? Del error y de las falsas enseñanzas que muchas veces como hombres nos metieron. Esas son las filosofías de hombres, y que muchas veces caemos en esto, las defendimos también. Bueno, al menos yo las defendí. Y el apóstol Pablo, ante la defensa de algunos judíos que le imputaban en el complot que le hacían, acusándolo de hereje, y lo ponen ante el gobernador Félix, donde le dice en el libro de los Hechos, está ahí plasmado en el capítulo 24, versículo 14, donde dice: pero esto te confieso, que le decía el apóstol Pablo al gobernador Félix, que el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No sé por qué dicen ellos que son herejías. Sabemos que los fariseos buscaban contender, eran contenciosos y tenían todos estos pecados sociales. Hasta a nuestro mismo Señor Salvador Jesucristo le acusaron de hereje, le acusaron. Entonces digo yo, pues ¿qué se esperaba el apóstol Pablo de ellos? Lo mismo, y lo acusaban así, porque parte de todo esto pues era pena de muerte, ¿no? Cuando te comprobaban la herejía, y era esto, buscaban la muerte, tanto de sus discípulos de Cristo como de Cristo mismo. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Yo creo que también lo mismo. Nosotros no debemos de apartarnos de la verdad que es la Biblia, las Escrituras. El otro pecado, la envidia. Envidias, todo lo pone en plural el apóstol Pablo. Envidias, dice, el significado bíblico de envidia se refiere a los celos que se llegan a sentir por el éxito de alguien o la adquisición material de otra persona. Bueno, yo creo que esto parece que nacemos con esto, hermanos, porque desde niños traemos esto como bien marcado. Envidiamos el juguete del otro, el lápiz del otro, la capacidad del otro. O sea, vemos al vecino que ya se compró auto nuevo y le envidiamos el auto. Y bueno, creo que ya parece que es nuestra naturaleza, eso de las envidias.
las traemos ya creo que ahí bien marcado. Y una muestra de esto es que en el Antiguo Testamento, un ejemplo es que Caín tuvo envidia de la ofrenda de Abel, porque fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín, y por envidia Caín mató a Abel. Otro ejemplo que nos marca la Biblia ahorita que estamos leyendo el primer libro de Samuel, Saúl. El rey Saúl tuvo envidia de David, al cual deseó su muerte por envidia, simplemente por el canto de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. De ahí le entró totalmente la envidia. ¿Cómo? Y eso no debe de existir dentro de lo que es como cristianos, no tener envidia. A veces decimos que hay envidia de la buena, ¿no? O sea, como, ay hermanos, sí te envidio, envidia de la buena. O sea, a lo mejor como pero sí, como que sí sientes algo, ese deseo, o hay algo en ti. O sea, yo creo que en lugar de sentir envidia, pues yo creo que deben de sentir admiración por el hermano, ¿no? O sea, mi hermano, te admiro, no te tengo envidia de la buena, te admiro, la verdad es que eres admirable, ¿no? Y un caso de esto, pues es que, por ejemplo, en mi caso, yo admiro a mi hermano Guillermo, definitivamente. Lo admiro mucho de ver las capacidades que él tiene de hacer cosas manuales y todo, ¿no? Que digo, ya hasta sabe coser el hermano, dije, yo creo yo hasta me ando picando los dedos y el hermano sabe coser, ¿no? Una muestra es, miren el salón que él puso la puerta y todo eso, vemos que las capacidades que él tiene, la verdad, yo no le tengo envidia de la buena, la verdad es que yo lo admiro mucho a mi hermano, las capacidades que él tiene en ese sentido. Y creo a lo mejor, digo yo, pues yo quisiera esas capacidades, pero a veces no las tengo, ¿no? Pero al menos puedo aprender, digo yo, a hacer algunas cosas. Entonces vemos que no hay envidia de la buena, hermanos. El otro pecado que dice aquí, los homicidios. Y es esto de los homicidios pues estaba marcado dentro de la ley. Homicidio según la Biblia inmediatamente después de que el diluvio se decretó en el derrame de sangre del hombre por el hombre, su sangre dice que será derramada, el vengador de la sangre tenía derecho a dar muerte al homicida. Vemos que como ley en el libro de Números, en el capítulo 35, vamos a leerlo. Así, el libro de Números, capítulo 35. Aquí se aplicaba la ley ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Básicamente. 35, vamos a leer desde el 16. Dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. O sea, como que permitían esta situación, ¿no?, de los homicidios. Y esto lo dice, si lo pueden estudiar, este libro en las ciudades de refugio. Sabemos que esa ciudad de refugio Dios las hizo precisamente para que aquel que hubiera dado muerte por accidente, pues no fuera muerto, pudiera ser refugiado en ese lugar, o sea, esos lugares de refugio. Pero ahorita bajo esta dispensación que nosotros vivimos, bajo la gracia, ya no se gesta esta ley de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Definitivamente no. Y esto nos lo aclara muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Si me quieren acompañar, Romanos capítulo 12.
el 12 y dice el versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, nosotros ya no tenemos ese derecho bajo esta dispensación de gracia, ¿sí? de dar muerte al otro. Simplemente es, no os venguéis, dice aquí, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros creemos que el Señor odia esa injusticia, aborrece esa injusticia, y el Señor obviamente no deja sin paga a aquel que hace la injusticia y comete injusticia. Entonces debemos de nosotros de considerar que los homicidios hoy bajo esta dispensación o este periodo que nosotros estamos viviendo no es ya como la ley lo marcaba. Ahora estamos viviendo otra dispensación, por eso es que no debemos nosotros de mezclar. Donde diga alguien, ¿saben qué? Ahí en la Biblia dice que está permitido, sí, estaba. Dice, ya después ya dejó de ser. Para nosotros no es así, aunque hoy en día pues vemos que se gesta todo esto de los homicidios. Hoy si vemos las noticias, está llena de homicidios, las noticias. Vemos totalmente esas notas rojas donde aquel mató al otro porque la encontró con el otro y el otro, y vemos porque traía un ajuste de cuentas, y ajuste de cuentas son homicidios al final, y eso pues no está permitido para los hijos de Dios, definitivamente no. Y otro, las borracheras. Las escrituras muestran que la borrachera era uno de los principales vicios de la antigüedad. Aún entre los hebreos, sabemos que los judíos son muy dados al vino. Algunos casos bien conocidos de intoxicación son los casos vemos de Noé, ¿no? Después de que encalló la arca y bajó, hizo altar, se embriagó, ¿no? Festejó su salvación. Y vemos que esto trajo problemas, ¿no? Y otro caso que está en la Biblia bien marcado es Lot, cuando las hijas le dieron de beber, lo emborracharon y tuvieron relaciones con él, ¿no? La borrachera, ¿qué nos lleva, hermanos? Obviamente a cometer actos que quizá nosotros aún conscientes decimos, aún sabiéndolo, una borrachera te hace perder el sentido y te hace cometer cosas que luego dices no te acuerdas, ¿no? Te vuelve a llevar a esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de la carne. Una borrachera te lleva a cometer actos que vemos que muchos que cometen, y después de que vuelven en sí, no se acuerdan o medio que recuerdan y ya cometieron cosas que a veces les complica su misma vida. Muchos hasta son encarcelados y condenados porque chocaron, atropellaron, y ellos no tenían esa intención de hacerlo, pero la borrachera lo llevó a cometer esos actos muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuestión de decir, pues no pasa nada, a lo mejor yo controlo el vino, dicen no tengo tanto problema, pero la verdad es que nuestra cultura latina, hermanos, es que no somos buenos bebedores o controladores de vino, ¿no? Decimos somos mala copa, dicen muchas veces, no nos controlamos, y eso mejor lo evitamos todo eso, y evitamos conscientemente decir que hubo una temporada, una campaña donde pues a lo mejor no podían controlar esta situación, pero entonces había un, como dice, conductor destinado, ¿no? Donde no tomara, donde no se provocaran tantos accidentes, pero aún muchas veces hasta el conductor destinado tomaba, no tanto como los otros, pero sí tomaba, ¿no? O sea, como que
y de todos modos cometían cosas que no deberían de haber cometido. Y esto pues, nos lleva a caer en hacer actos ilícitos que no deberíamos de hacer. La borrachera nos hace perder totalmente todos los sentidos. Y luego otro pecado que en Gálatas nos marca, orgías, dice, fiesta, es una fiesta desenfrenada donde se come, bebe, mantiene relaciones sexuales inmoderadamente. Por eso el término orgía es sinónimo de pecado e inmoralidad. Significaba un rito sagrado o que precisamente venía de una religión y ese era una especie de culto. No era un culto normal que digamos, sino que se lo hacían al dios Dionisios, que era el dios del vino y la juerga. Sabemos que los griegos muchas veces festejaban de esa forma, ¿no? Y caían en eso, y había mujeres ahí en el mismo templo y cometían todos esos actos. Para ellos era permitido y para ellos era algo normal. Para nosotros vemos que eso no es normal, definitivamente. Actualmente se puede considerar una orgía cuando hay una actividad sexual, cuando ya son más de 3 personas, ya se considera de esa forma. ¿Y esto qué nos lleva? Obviamente dice que esto nos lo ocasiona cuando comes desenfrenadamente, bebes desenfrenadamente, andas en huelga, en fiesta, como dicen los jóvenes de hoy en día, cuando se van de reventón, dice, hoy es fin de semana, no, ahí va a haber reventón, dice, no, pues entiéndelo de esa forma, porque todo esto te lleva a cometer y llegar a estos actos donde no se está permitido. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos 13:13, dice que andemos como de día, ya lo leímos, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. O sea, dice, bástate ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, discapacitación y abominables idolatrías. Vemos que todo esto no son palabras de voz de alerta que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le hace ver a las iglesias. Es un mensaje para las iglesias, para los hermanos, los congregantes, para los hijos de Dios, para los cristianos. Un mensaje donde no está permitido, donde no está permitido todo esto, debes de evitarlo. Entonces son los deseos de la carne, ¿no? O sea, dice manifiestas son las obras de la carne, manifiestas. Entonces vamos a ir viendo más adelante ahora lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Para poder ver la diferencia entre uno y otro, entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu Santo. O sea que obviamente eso sí debemos de practicarlo, de buscar ese fruto nosotros como cristianos, dejar los deseos de la carne atrás y buscar ese fruto del Espíritu Santo. Y entonces una vez que ya tengamos este conocimiento del fruto del Espíritu, entonces ya podemos contestar, ¿andamos bajo el Espíritu? Ya una vez con esto, entonces vamos a observar que el apóstol Pablo concluye aquí esta lista de obras de la carne y concluye que dice, y cosas semejantes a estas. Esto quiere decir que pues había otras cosas todavía más que no enumeró aquí, cosas semejantes a estas, o sea, todavía había más, acerca de las cuales os amolesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto hasta los mismos religiosos, los mismos fariseos caían en esta situación. Cuando les ponía de ejemplo, cuando los mismos fariseos incitaron al pueblo, que encontraron a esa mujer y la tomaron adulterio, la llevaron ante Jesús, y ellos
fueron y le dijeron, a ver, maestro, la ley de Moisés dice que toda mujer que es sorprendida en adulterio es muerta por lapidación, o sea, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices a esto? Lo que ya les decía, dice que Jesús escribía algo en la tierra, dice que yo creo que no era otra cosa más que estaba escudriñando sus pensamientos y las intenciones de su corazón, sabía con qué intención la llevaban, sabiendo ellos que la ley, su ley había sido, en primer lugar, prohibida por el gobierno romano, no podían ejercer su ley, no lo podían hacer. 2, que el ofendido tenía que tirar la primera piedra, era el marido no se encontraba. 3, la intención que llevaban en su corazón, donde el Señor escudriñó totalmente su corazón y vio sus pensamientos, y vio que o más de uno de ellos se había metido con esa mujer. Lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz, hombres ingratos que acusáis a la mujer, sabiendo que por lo que la cosa es la razón de ellos son ellos mismos. O sea, sabemos que los hombres, la mujer en aquel entonces en la cultura pues era como que no valía mucho, ¿no? Y esta ley estaba establecida no nada más del adulterio, nada más para la mujer, sino para el hombre también. ¿Y qué pasó? La respuesta que dio el Señor, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice que uno a uno fueron arrojando la piedra, ninguno se atrevió. Yo creo que todos tenían algo que ver con esta pobre mujer. La mujer ni cuenta se había dado, dice, tirada al rostro, que Jesús después de un tiempo le dijo, mujer, ¿quién te juzga? Cuando volteó vio que no había nadie atrás de ella, yo creo que esperaba ya la muerte. No, pues nadie, Señor, pues ni yo mismo te juzgo, vete en paz y no peques más. Les da una nueva oportunidad, le dio una nueva oportunidad como nos lo ha dado a nosotros. Nosotros tenemos esa nueva oportunidad y es un Dios de oportunidades que día con día nos da una nueva oportunidad. Cada día nosotros, antes de acostarnos, nos ponemos a cuentas con el Señor. Platicamos con Él en oración, nos ponemos a cuentas. A veces, Señor, pedimos perdón porque lo que debimos de hacer no lo hicimos, lo que teníamos que hacer no lo hicimos, y lo que no debíamos de hacer lo hicimos. Y nos ponemos a cuentas con Él. El Señor nos vuelve a dar una oportunidad, un día más. Y esa nueva oportunidad no la debemos desaprovechar. Yo creo al momento de abrir los ojos es de ser nosotros agradecidos con Dios porque nos está dando esa nueva oportunidad, porque tenemos la vida. Y debemos de ponernos a cuentas y tratar de no ser los mismos que fuimos ayer. Tratar que lo que debimos de haber hecho y agradarle a Él, lo hagamos ahora sí. Tratar de hacerlo. Entonces, hermanos, pues la invitación es que analicemos todo esto y en la siguiente predicación que me toque, ya vamos a empezar a entrar a ver lo que es el fruto del Espíritu para concluir todo esto y ver ya poder responder a título personal si estoy viviendo bajo el Espíritu o me hace falta. Tengo que pedirle ayuda al Señor, tengo que ponerme a cuentas con Él, no lo sé, hermano, pero es importante. Pues bien, hermanos, vamos a dar por terminado el día de hoy y vamos a darle gracias a Dios. Así que hoy sí te pido que te pongas sobre tus pies, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy infinitamente gracias, Señor, el día de hoy, porque hoy, Señor, nos has permitido el congregarnos, nos sigues permitiendo, Señor, tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu presencia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento nos has ayudado, nos has guardado, nos has protegido, nos has sometido a pruebas, sí, Señor. Pero todo esto, Señor, con un propósito, en el cual, Señor, hoy te ruego por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes,
por los hermanos y amigos que están a través de estos medios, Señor, para que tú pongas en sus corazones el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y que tu Santo Espíritu redarguya en sus pensamientos, en el pensamiento de cada uno de nosotros, para saber cuál es esa buena voluntad, Dios, para entender y comprender que nosotros, separados de ti, alejados de ti, fuera de ti, no somos nada, Señor, que te necesitamos, Señor. Hoy pongo la vida, Señor, y en este momento, Señor, pongo, Señor, las necesidades que cada uno de mis hermanos trae y que la deposita en tus manos, Señor. Algunos necesitamos, Señor, que tú toques nuestros cuerpos, Señor, para que nos des sanidad, Señor. Algunos necesitamos, Señor, que tú toques tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, Señor, para que podamos entender tu palabra y podemos ser agradables ante tu mirada. Algunos más necesitamos, Señor, de muchas cosas allá afuera, pero dice tu palabra que te busquemos primeramente a ti, tu justicia, y que dejemos ser gobernados por ti, Señor, y lo demás añadido será, Señor. Y también nos has enseñado, Señor, que no es como nosotros queremos o pensamos, sino como tú así lo quieres, Señor. Y así, Señor bendito Dios, enséñanos a vivir en esa misma fe, Señor, esperando siempre en ti, Señor. Te lo rogamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a orar por nuestras ofrendas, sabiendo, mis hermanos, que y teniendo esa seguridad, hermanos, que todas esas ofrendas se utilizan para la obra de Dios, que todo esto, hermanos, no es por lucro de algún hermano o algo, no, simplemente es para su obra, y que todo esto se designa para la obra del Señor. Y Dios lo sabe, hermanos, y que si alguno trae eso en su corazón, pues quite eso de su corazón, y vamos a orar por esas ofrendas. Así que incline su rostro y vamos a orar. Dios, te damos infinitamente gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, en este día, principio de semana, Señor, nos has enseñado, Señor, a apartar algo de todo lo que ganamos, Señor, para tu obra, Señor, para ayuda de los hermanos, la necesidad de los hermanos, para ayuda de tu iglesia, Señor. Hoy, Señor, rogándote que bendigas estas ofrendas, Señor, y que te damos gracias porque hasta este momento, Señor, tú nos has ayudado, Señor, y has solventado cada uno de los gastos que se han venido, Señor, hasta este momento. Gracias, Señor, y te rogamos, bendito Señor, que bendigas al dador alegre también, Señor, a aquel que no lo pueda dar, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad que tiene. Bendícele, Señor, para que algún día él también te honre a través de esta ofrenda, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas, hermano. Bueno, hermanos, un hermano que pase. No, bueno, ya ahorita la deposito. Bueno, vamos a... Pues como avisos, hermanos, vamos a los mismos avisos. Sabemos que los días miércoles estamos llevando como cultos de oración, y es importante, hermanos, que oremos los unos por los otros. Hermano, gracias. Estemos orando los unos por los otros. La oración es de suma importancia, mis hermanos. El orar como familia, como iglesia, el unirnos con otras iglesias, el unirnos con otros creyentes, el unirnos en oración, si es posible, hacer una cadena de oración con hermanos de otros países. Es bien importante el apoyarnos en la oración. Oramos por toda la situación que estamos viviendo, porque esta es a nivel mundial esa situación que estamos viviendo.
Oramos para que los que conocemos a Cristo no apostatemos esa fe, para los que no lo conocen, pues puedan ir a los pies de Cristo, y la necesidad que impera en el mundo, sobre todo hay muchas necesidades, y el cual es bien importante el orar los unos por los otros, el edificarnos los unos a los otros como hermanos, es importante. Entonces los días miércoles se está llevando esto, ahí por medio del correo, bueno, de esto, del medio electrónico, que yo soy malo para eso, pero bueno, y los devocionales que estamos llevando, el libro que se está llevando los días viernes de varones, las damas también ya están llevando su libro, pues nada más vamos a echar a andar lo del área de jóvenes ya también, para que pronto también los jóvenes puedan estar participando como jóvenes, aunque también ahorita pues, la recomendación que se le puede hacer a los jóvenes es que se unan como mujeres al grupo de damas, que no dejen porque no hay área de jóvenes, entonces no hago nada. Pues únanse los jóvenes con los varones y las damas con las damas, únanse y participen en ello, en lo que se abre su área. ¿Sí, mis hermanos? Pues si no, por el momento parece que son todos los avisos, ¿verdad, mis hermanos? Se viene lo del aniversario de la iglesia. En este mes vamos a hacer un aniversario. Al parecer pues, va a haber participaciones de las diferentes áreas. Ya más adelante pues los directivos van a ver cómo participamos, si con un canto o algo, una obra, algo que podamos participar, sería muy bueno, digo yo. Entonces, para que nos vayamos preparando con eso, hermanos, ¿sale? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a despedir, vamos a terminar con este culto del día de hoy. Y vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, la verdad, mi Señor y mi Dios, que hoy, Señor, a través de todos esos cantos tú nos alimentaste, Señor, a través de participar en la Santa Cena del Señor, nos has manifestado tu gran amor, Señor, y nos has recordado tu obra redentora que has hecho por cada uno de nosotros, el precio tan grande que tú pagaste por nuestra salvación. Los tiempos que estamos viviendo, la vida que estamos viviendo es gracias a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, para que podamos, mi Señor, a través de tu Santo Espíritu ser guiados para ser hacedores de la misma, Señor. No nada más oidores, sino hacedores de la misma, llevarlas a cabo, Señor, compartir de tu palabra, Señor, a los que no te conocen. No perder esa oportunidad y ese privilegio, Señor, de hablar de ti, el no dejar de tener esa comunión contigo, Señor, día con día, el dedicarte ese tiempo, Señor, en lo personal, en lo individual, el que, Señor, tú puedas tratar con cada uno de nosotros, el que podamos platicar, Señor, de todo lo que nos aconteció, nos acontece, o las preocupaciones que tenemos, las situaciones que estamos viviendo, Señor, en lo personal, el que saber, Señor, y acercarnos con esa fe, que tú estás ahí presente y que los que te buscan te encuentran, Señor, que los que tocan les abres, Señor, que a los que llaman hallan, Señor, y que somos galardonadores de los que te buscamos, Señor, y que estemos convencidos, Señor, que tú estás. Así que, Señor, hoy te damos infinitamente gracias por todo lo que en este día nos has dado, nos has brindado, y salimos, Señor, con nuestras familias, y en nuestra mente que tú eres suficiente, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu bendito nombre, amado Jesús. Amén. Pues bien, nos despedimos con la bendición apostólica. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Estamos despedidos, mis hermanos. Dejamos las sillas así.